en contra de la propia escuela, como un sitio, digamos, privilegiado para la producción de saber. Y es muy interesante porque muestra experiencias con indígenas, ¿no? Con los zapatistas, y hace mucho énfasis en la idea de aprendizaje. Entonces pienso que hay una cosa muy interesante, ¿no? Él plantea esa diferencia entre educarse o aprender de la manera convencional a través de las instituciones, como lo hemos hecho casi todos, y la idea de aprendizaje que tiene que ver con la vida, con la práctica, ¿no? Con las cosas más existenciales, ¿no? Que uno aprende muchas cosas como a caminar, a comer, ¿no? A socializar a través de interacciones y no a través de la separación entre el espacio de educación y el espacio de la vida. Gracias. Pues con lo que está diciendo Andrés nos está ayudando un poco a introducir algunos conceptos que pues pueden ser pertinentes para esta conversación. Yo realmente me esperaba que varios de ustedes hubiesen visto, ¿cómo se dice? Hubiesen visto algo de ese material. Por eso solamente escogí ahí unos videos cortos que pueden ser interesantes. Pero un poco para acogerlo, algunas de las cosas que dice Andrés, yo les propongo a las personas que están en este momento aquí conectadas que hagamos el siguiente ejercicio. Habitualmente yo les propongo a las personas, cuando hacemos este ejercicio, que traten no sé si esto va a sonar como un poco místico, pero que por favor cierren los ojos para este ejercicio. Cerrar los ojos y como pensar en estas preguntas. Una pregunta es, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que ustedes han logrado en la vida? ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes más importantes que ustedes han logrado en la vida? En el recorrido de su vida, ¿cuáles son algunos de los aprendizajes más importantes que han logrado en lo que va corrido de su vida? ¿Por qué consideran que esos aprendizajes son verdaderamente importantes? ¿Cuáles son y por qué los consideran que son verdaderamente importantes? ¿En qué contexto, de qué manera, en qué contexto y de qué manera se produjeron o se fueron produciendo esos aprendizajes? Esos aprendizajes, ¿en qué le han sido útiles en la vida? ¿En qué le han sido útiles esos aprendizajes? Entonces son como esas 4 preguntas. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes en su vida? ¿Por qué esos aprendizajes son los más importantes? ¿En qué contexto? ¿De qué manera se fueron produciendo esos aprendizajes? ¿Se fueron haciendo visibles para ustedes? ¿Y por qué esos aprendizajes han sido útiles, importantes? Si quieren unos minutos para tratar de organizar algunas ideas en torno a esas 4 preguntas, y la idea es que cada una y cada uno de ustedes, a los que quieran, pues, los que quieran, nos compartan eh, consideraciones sobre esas preguntas. En un minuto. ¿Mucho un minuto o...? Un minuto en televisión es mucho tiempo, ¿no? Pero eso no es televisión, ¿o sí? Pero pues mientras uno escribe, aquí estoy y todavía me pasaba la primera pregunta. Entonces 3 minutos, 2 minutos para comerme la milhoja.
o el tiempo necesario para que alguno arranque. Cuando alguna o alguno quiera arrancar a contarnos, ese es el tiempo. ¿Aló? Señora. Sí, aló, buenas tardes. Hola, Lina, adelante. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, digamos que uno puede decir que he recibido muchos aprendizajes significativos a través de lo que ha ido pues como evolucionando uno tanto académicamente, profesionalmente como personalmente. Por ejemplo, pues puede decir uno que aprendizajes significativos cuando está en la escuela tiene que ver, o cuando estuve, por ejemplo, en el colegio, tiene que ver con todo el tema de los valores, pues que no son negociables. Son aprendizajes que quedan ahí, pues que se instauran en uno, que tiene que ver con todos los valores como lo nombraba. Y en el ámbito académico, en el ámbito profesional, pues hay otros aprendizajes también que uno va obteniendo a lo largo como de la historia de la vida de uno. Tiene que ver como con la posibilidad que tiene uno en ocasiones para saber escuchar a los otros. Lina. Sí. Lina. ¿Cómo me no, muchas gracias. No, como es tan corto este encuentro, entonces yo voy a ir como provocando un poco más, ¿sí? Ahora Andrés Góngora hablaba, por ejemplo, aprender a comer. ¿Tú aprendiste a comer en la escuela o en la...? No, hay aprendizajes que se requieren en la casa, en la familia. Por eso un poco la invitación de la primera pregunta es, ¿cuáles son esos aprendizajes concretos? ¿Cuáles son? Concretos. ¿Cómo se llaman? Concretos, ¿sí? Andrés hablaba ahora uno de ellos que es muy importante, porque si no aprendemos a comer, pues probablemente vamos a tener problemas muy complicados en la vida. Entonces, ¿cuáles son tus aprendizajes concretos, importantes, realmente importantes en la vida? Haber aprendido a leer y a escribir, por ejemplo, uno de esos. ¿Tú dónde lo aprendiste? Eso se aprende en la escuela y también en la casa, en la familia. Ya. ¿Y dónde empezaste a aprender a leer y escribir? En la escuela. Ya. Cuéntanos más, por favor, de lo que estabas contando. Bueno, otros aprendizajes, pero ya se me fue un poco la onda, pero bueno, pero entonces más aprendizajes como concretos, esos pues que uno, todo el tema del autocuidado, que eso lo aprende uno en la escuela. ¿Dónde aprendiste el autocuidado? En el colegio, en la escuela. Ya. Según lo que yo he estudiado hasta ahora, y podríamos también buscar unas referencias bibliográficas para eso, principalmente el autocuidado, algunos dicen que casi que exclusivamente el autocuidado se aprende es en los primeros días, semanas, meses, años de vida, en el contexto familiar o en el contexto comunitario. Depende de qué tipo, digamos, de proceso, de vida, de socialización, de existencia estemos hablando, pero algunos autores por los que hemos trabajado y algunos de los que yo, digamos, considero que es pertinente tenerlos en cuenta, plantean que no es en la escuela. O sea, cuando llegamos a la escuela ya antes estamos ya avanzados en el proceso de aprendizaje del autocuidado y del cuidado. Entonces, por eso me causa curiosidad lo que acabas de decir, Lina, sobre... ¿Tú aprendiste el autocuidado en la escuela? No, tienes toda la razón. Indiscutiblemente en la primera fase de socialización de los individuos, que es en la familia, ahí se adquiere. Uno los refuerza en la escuela o en el colegio. Sí, tienes toda la razón. Todo el tema del autocuidado se adquiere inicialmente en la familia y después se refuerza en la escuela. Por lo menos lo básico que uno puede aprender con respecto al tema del autocuidado. Sí, porque inclusive hay trabajos, si uno mira el trabajo de Enrique Chaus, Enrique Chaus, que es ahora como uno de los llamados expertos en Colombia en el tema del bullying, del matoneo, de las prácticas, digamos, de relacionamiento agresiva, hasta violenta en el ámbito escolar. Una de las cosas que uno puede interpretar de lo que él dice se conecta bastante también con esta idea que eso se aprende en esos momentos, porque en uno de los últimos trabajos publicados por Enrique Chaus, él habla que ni son víctimas de bullying, ni son practicantes o los que hacen el bullying, personas que tienen, niños o niñas que tienen niveles de
autocuidado y cuidado con nosotros avanzados. O sea, digamos, en ese trabajo de Enrique Chaus, se encuentra que hay una relación entre maltrato, personas que ejercen el maltrato dentro del ámbito escolar y las que lo reciben con problemas de aprendizaje en el autocuidado y el cuidado con los demás, ¿sí? Sí. O sea, que un poco refuerza eso que estamos hablando, que es antes cuando probablemente hemos ido avanzando en aprender ese tipo de prácticas, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿Cuál otra? ¿O quién más quisiera contarnos sobre aprendizajes importantes y dónde, en qué contexto los lograron? Gloria, adelante. A ver, Estoy pendiente. buenas tardes, Edwin. Gracias, ¿Sí? Gloria. ¿Me escuchas? Bien, Bueno, firme y fuerte. sabemos lo que decías, que los aprendizajes, como el caminar, el comer, ¿sí? De acuerdo a las necesidades básicas. Yo sí tengo uno principal, que es el diálogo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, claro, Bueno, claro, muy claro. el diálogo, ¿por qué? Porque es que esa parte para mí fue muy importante durante la niñez, en la parte a nivel familiar, en el contexto familiar. A mí me gustaba mucho negociar las tareas, dialogar con mis padres frente a las tareas de casa, como que Gloria lava los platos hoy. Entonces, como que yo decía, pero ¿por qué Gloria siempre va a lavar los platos? No, negociemos quién los lava en la mañana, quién los lava por la tarde, quién los lava. Entonces, esa parte de diálogo para mí fue muy importante dentro del hogar. Decía aquí, ¿por qué son esos aprendizajes tan importantes? Porque eso es lo que en el ser humano viene lo que son las relaciones de ayuda. ¿Cómo me ayudo yo? ¿Cómo ayudo al otro? Entonces, para mí era un aprendizaje significante dentro de mi hogar y lo ponía en práctica también en el colegio. La parte de dialogar también las tareas con mis compañeros, hacíamos el grupo y no, el más vivo era el que hacía su trampa y el otro llegaba con el trabajo hecho y el otro lo copiaba. Entonces era como decirle al otro, hola, mira, las buenas relaciones se dan de esta forma y tal. Gloria, Ajá. Gloria, ¿con ¿Sí quién? me estás escuchando? Claro, mucho. ¿Con quién consideras que aprendiste? ¿Sí? ¿Con Es quién que se me- ¿Me oyes? ¿Me oyes, Gloria? Sí. ¿Con quién Sí. con quién consideras que aprendiste a dialogar? ¿Con quiénes en concreto? ¿Quiénes te ayudaron a aprender a dialogar? Bueno, la primera socialización la tuve con mis hermanos, con mis padres, con mis amiguitos más cercanos, ¿sí? Pero ya después que se forma más la socialización con los compañeritos, esa parte de relaciones, pues para mí eran muy importantes. Eh, la forma de que yo no era una persona tímida, sino que me gustaba como estar en esa comunicación con el otro, ¿sí? Desde ahí, desde ese contexto. Entonces me parece muy importante eso, el dialogar, el expresar, el comunicarme con los demás, el hacerme entender, el comprender. Para mí era un aprendizaje muy significante. Mucho, Gloria, mucho. Gracias. Como insisto, como es tan corto, como tan corto este encuentro, pero la idea es que de pronto nos queden algunas provocaciones para seguir conversando y preguntándonos. Yo quisiera que pudiéramos, como ya en la conversación con Lina y ahora también con Gloria, surgen aspectos que podríamos relacionar muy directamente con el aprendizaje del cuidado y el autocuidado y el cuidado con los demás, ¿sí? Lina decía que eso se aprende en los primeros momentos de vida, en los primeros momentos se empiezan a aprender, se dan como unos elementos ahí fundantes de esos aprendizajes. Y ahora Gloria plantea lo del diálogo, que también podríamos relacionarlo muy directamente con las prácticas de cuidado y autocuidado del diálogo. Entonces, un poco lo que intento es sugerir que las personas que sigan contándonos de su experiencia de aprendizaje traten de asociar esos aprendizajes
de mayor relevancia en su historia de vida, que ustedes consideran de mayor relevancia, con esas, digamos, con esas dimensiones del autocuidado y el cuidado. ¿Quién nos puede contar un poco de su reflexión sobre aprendizajes relevantes en su vida? Mientras que alguien se anima, yo les voy a mencionar esto digamos, esto que estoy tratando de provocar en términos de reflexión, así no sea explícita, tiene que ver con algo que en estos meses de trabajo intenso nuevamente con muchachos consumidores abusivos de sustancias psicoactivas, esto show mediático de lo del Bronx y el tema del Bronx en Bogotá. Durante estos meses, este primer semestre del año, he estado trabajando intensamente con muchachos que estaban ahí en el Bronx. Y es muy interesante nuevamente conocer en detalles de historias de vida de estos muchachos, cómo, digamos, los que nos movemos en esas como referentes de comprensión de este fenómeno, volvemos a validar el planteamiento que dice que una de las causas principales por las cuales, una de las causas, no la causa, no la única causa, pero una de las causas principales por las cuales estos seres humanos están en esta situación es porque no han logrado aprender suficientemente de prácticas de autocuidado y de cuidado con los demás, ¿sí? Juan David. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches ya. ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, aquí oímos. Bueno, yo quisiera como compartir una de las experiencias pues, que me han enseñado como a crecer bastante en la vida, que tiene que ver mucho con el tema de que anteriormente en mi adolescencia me reconozco ahora como era un consumidor problemático, ¿cierto? En algún momento el consumo me llevó a tener algunos inconvenientes en el estudio, el consumo de drogas en general y todo, y llegué a tener en sí un episodio que me hizo aprender bastante, que fue que en algún momento me apuñalearon. Entonces, en la edad de 15 años, recibí una herida cortopulsante en la cara y casi pierdo la vida. Fue una arteria la que se me rompió, incluso fue algo que me perjudicó tanto la vida familiar como social. Pues me tocó retirarme del colegio, me tocó hacer otras cosas, me tocó pensarme la vida de otra manera y fue en algún momento en el que tanta encerrona psicológica me llevó como a cambiar, a pensar la vida de otra manera. Entonces, situaciones como esta me llevaron a aprender, a reconocer de nuevos procesos culturales y a partir de procesos culturales como lo es el activismo en la cultura hip hop, como lo son procesos como escuelas populares de arte, a través de estas herramientas logré como crecer un poco más y a madurar, porque en parte veo que la personalidad mía era la que me estaba haciendo consumidor problemático, cosas así. Entonces ya empecé a reconocer también y a verme de otra manera después de que algo me tocó fuertemente, porque también reconozco que si no hubiera tenido un aprendizaje como esos, precisamente mi vida no hubiera dado el giro que da, que ahora pues tiene que... Juan David. Cuéntame. Gracias por compartirnos lo que está relatando. Una pregunta, ¿por qué en el trabajo que haces sobre tu historia de vida, por qué crees que llegaste a esa situación de consumo abusivo de sustancias psicoactivas? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo relacionas con los primeros días, semanas, meses y años de tu vida? ¿Encuentras algunas relaciones entre tus primeros días, semanas, meses y años de tu vida con el consumo abusivo? Yo creo que yo la relaciono mucho con la personalidad, ¿cierto? De que por decir, hoy en día es muy poco el criterio que se desarrolla en los jóvenes en el colegio, de que ahora todo se mueve por moda y que ahora mucha gente puede acceder al consumo de una sustancia por moda, ¿cierto? Entonces, porque en una canción dice que a ella le gusta consumir creepy o que le gusta tal cosa, entonces ahora la personalidad es tan indefinida que ahora los jóvenes llegan a acceder fácilmente
a las sustancias por la falta de criterio y la falta de personalidad. Y es algo que se ve mucho en los colegios, de que, por decir, estuve en colegios públicos donde el consumo de drogas y el expendio ha sido algo tradicional, ¿cierto? Donde se veía eso de una manera normal. Juan David, yo quisiera plantearte esta pregunta con base en la experiencia que he tenido la oportunidad de, digamos, de vivir durante algunos años de trabajo con muchachos y muchachas que digamos, llegan a situaciones de una manera en que lo denomino es transgresión del Código Penal, ¿sí? Digamos, yo no he logrado en una buena cantidad de años de estar entrevistando y trabajando con muchachos y muchachas que han transgredido el Código Penal, ¿sí? No he podido encontrar todavía ejemplos concretos de esos muchachos y muchachas que no hayan sido maltratados de manera aguda en sus primeros días, semanas, meses y años de vida, ¿sí? En este trabajo intenso de estos meses con los muchachos del Bronx, no hemos logrado encontrar un solo muchacho que no tenga una historia de maltrato agudo en sus primeros días, semanas, meses y años de vida, ¿no? Y un poco también para ir introduciendo otros elementos, digamos, han sido fuertemente maltratados en sus familias, muy maltratados, abandonados en sus familias, parcial o totalmente, muy maltratados, ¿sí? Pero también han sido muy maltratados en las escuelas, ¿no? O sea, hay una historia común de todos los muchachos. No logro encontrar todavía alguno que no haya sido maltratado de forma aguda por sus madres, por sus padres, otros familiares, por sus hermanos mayores, y luego también maltratados en la escuela, ¿sí? Con unos tipos de maltrato no necesariamente tan agudos en lo físico, en lo corporal, como lo han sufrido en sus familias, pero también un maltrato y exclusión en las escuelas. Entonces, digamos, un poco la intención de esto que estoy diciendo, Juan David, es de qué manera encuentras en tu historia alguna relación con eso. Yo lo veo mucho en parte con la educación, pues en sí. En los colegios se ha visto mucho lo que le llaman el matoneo y todo, entonces cosas como esa, el maltrato del que me hablaba, o sea, también he visto que se caracteriza mucho los grupos de los barristas. Pues acá incluso he visto que muchas de las personas que hacen parte de una banda barrista o de un grupo han tenido en su vida o en su cotidianidad, sea en su desarrollo académico, han tenido como momentos pues que han sido como pesados en la vida de ellos, ¿cierto? Juan David, una pregunta, si no estás interesado en responder, no importa, pero ¿tú consideras que en tu núcleo familiar fuiste suficientemente cuidado, adecuadamente cuidado? Sí, es verdad. Siempre me han querido llevar por el camino en el que mis padres consideran el mejor y todo, pero pienso que en el momento en el que me sucedieron estas cosas, considero que es por el grupo social con el que estaba en el colegio. Pues en el colegio en el que estábamos, teníamos un espacio donde estábamos vendiendo vicios, estábamos vendiendo droga, y era algo que se veía normalmente en el colegio. Pues estaban los de acá con esta cosa y estaban los de allá con esa cosa. Entonces era un fenómeno que se generó en el colegio y la gente incluso ya estaba tan cerca de él, los estudiantes, pero aún la gente no quería acceder a él. Se veían las drogas en este momento, pues yo recuerdo haber visto personas que ni siquiera consumían drogas y ahora son personas que están trabajando acá con bandas criminales y todo, y a través del colegio en el que yo estudiaba, ahora ya acá en el municipio de Copacabana, se representa una Bacrin que de los Chatas, no sé si la conoces, y en sí son las personas del grupo social del colegio en el que yo estaba. Muchas de esas personas han tenido una muy buena familia, porque lo reconozco, los padres siempre han querido pues que ellos estén por el camino en el que ellos quieren precisamente educarlos, pero la cosa también es, yo pienso que es la personalidad, ¿cierto? Porque si yo de que hubiera pasado este episodio no hubiera definido la personalidad mía con una cultura contracultural, donde explotó en mí lo que quería pensar, pues he organizado muchos eventos. Acá he sido los fundadores de la Escuela Popular de Arte, de un proceso cultural muy fuerte en Copacabana. He trabajado en varios procesos culturales en sí. Entonces, yo pienso que si mi personalidad no se hubiera definido en el tiempo en el que se debería definir,
pues hubiera estado con ellos en este momento. Entonces, es algo que uno muchas veces piensa de que en ocasiones no es necesariamente el núcleo de la familia, sino que el contexto social en el que uno sale en el momento de salir de la casa. Gracias, Entonces, Juan David. Gracias. Yo, digamos, aprovecho este momento de la conversación para un poco también describir desde qué lugares yo comprendo las cosas, ¿sí? Desde qué lugar abordo este tipo de fenómenos. Hasta donde yo he estudiado sobre el tema y hasta donde he trabajado en este tipo de fenómenos, de contextos problemáticos, hay una relación muy directa entre proceso familiar, lo que algunos denominamos crianza, ¿sí? Y situación de consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Todo esto, ustedes están bastante entrenados en estos temas, pues requeriría hablar de niveles de consumo abusivo, de grados de consumo abusivo, no sé cuáles son, digamos, los conceptos que utilizan, pero a mí me gustaría, como también para nutrir esta conversación, que las personas que están participando nos pudieran ayudar. María está pidiendo la palabra, creo, ¿sí? Porque nos ayudaran un poco desde qué lugares comprenden digamos, el proceso de aprendizaje del consumo de sustancias psicoactivas en un nivel, digamos, elevado, abusivo. ¿Cómo lo llaman, Susana? Consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Es un aprendizaje también, ¿no? Es un aprendizaje. Porque, digamos, los trabajos que yo conozco, a los trabajos que yo le doy mayor importancia, muestran que el contexto, como lo describe Juan David, no es tan determinante como tú lo describes, ¿sí? O sea, no es el contexto, porque hay estudios que demuestran cómo personas que pasan por contextos muy problemáticos como los que describes, en ningún momento llegan a situaciones de consumo abusivo de sustancias psicoactivas, no llegan. Pueden llegar a ser, pueden ser consumidores, digamos, lo que llaman ustedes, creo, recreativos, ¿sí? Se llaman consumidores recreativos, son esa noción de funcionalidad a mí me genera aún todavía algunas bastantes inquietudes. Entonces, a mí me gustaría, ha pedido la palabra Blanca, creo, ¿sí? Fue María, me gustaría que algunos de ustedes también nos dijeran cómo en esta noción de aprendizaje, cómo relacionan esos antecedentes y el aprendizaje que lleva a situaciones de consumo abusivo de sustancias psicoactivas. No sé, Blanca, ¿qué? Andrés, que también ha estudiado sobre eso bastante, y Susana, me gustaría, o sea, ¿cuáles son los contextos? Algunos llamarían de manera más simplificada causas. María se nos fue, entonces Lina, adelante. Olga Lucía también ha pedido la palabra, ¿no? No. Lina, ¿tú estabas pidiendo la palabra? ¿Sí me escuchan? Sí, señora, ahora sí. Sí, con respecto a la pregunta que hace, pues cuando uno revisa la literatura y también la experiencia, pues hay diferentes aprendizajes que llevan también o que llevan al consumo de drogas. Es el aprendizaje por modelamiento, el aprendizaje vicario. O sea, Bandura nos explica y hace también referencia a esto, diferentes autores, donde lo que decías ahorita, que algunas situaciones difíciles, como lo expresaba el compañero, no son determinantes para que una persona inicie en consumo de drogas. Lina, que otras situaciones, se ha por ejemplo, cortado, Lina, se ha cortado. como lo decía ahorita, por aprendizaje, por modelamiento, cuando hay padres que consumen cigarrillo, que fuman jugo. ¿Aló? Quité la cámara a ver si mejora porque se te estaba cortando un poquito, entonces, ya, dale. Sí, es que no, que lo que estaba diciendo es que aprendizajes por modelamiento, aprendizajes por observación, es decir, hay situaciones que hacen y que llevan a que ciertas conductas, digamos, se aprendan. Precisamente consumir drogas es un aprendizaje, uno aprende a consumir drogas, y eso tiene relación. Un ejemplo, en casa, cuando los papás fuman cigarrillo, pues los niños aprenden a consumirlo, es decir, son comportamientos y conductas que se aprenden, pero que también se pueden desaprender, ¿sí? Aló, no sé si me logran escuchar. Sí. Aló.
Sí. Que, si es que hay como interferencia. Ahora involucras otro concepto que es muy importante tener en cuenta y lo denominas desaprender. Claro, hay conductas que se pueden desaprender y que nuevamente pueden, desafortunadamente, con todo el proceso de las recaídas y todo lo que pasa, nuevamente se vuelven a retomar. Y eso pasa, es decir, uno aprende, el consumo de drogas se aprende, uno aprende a consumir drogas. Y eso tiene muchas vertientes y muchos contextos, no necesariamente porque lo hablaba en un contexto, compañero, de situaciones, pero yo he tenido usuarios, consumidores de extractos 5 y 6, ¿cierto? Gente con dinero y que ha consumido, o sea, que no necesariamente es determinante que se carezca de ciertas necesidades básicas que se tienen en la familia o familias disfuncionales para caer en el consumo de drogas. Digamos que hay ciertos aprendizajes también que no son determinantes específicamente de la ausencia o falta de normas o tener una situación precaria o vivir en la calle. No sé si de pronto era un poco estoy tratando como de recoger lo que tú estabas diciendo. Me parece que cuando hablabas también había interferencia y en algunas ocasiones lograba como escuchar entrecortado. Pero eso es como mi aporte, o sea, realmente sí se aprende, pero también se desaprende. Es posible también hacerlo con procesos muy largos. Gracias, Lina María. María está pidiendo la palabra hace un rato. Gracias, María. María tiene el micrófono cerrado. Ya. Muy buenas noches, ¿me escucha? Gracias. Mira, yo considero que desde el punto de vista, esto del problema del consumo abusivo tiene que ver muchísimo, o sea, tiene tanto de largo como de ancho. Estoy de acuerdo con lo que decía Lina María, que efectivamente, o sea, este no es un factor como de clase social. En uno se da porque definitivamente han sido maltratados desde la niñez, desde el mismo vientre, desde el momento en que se engendraron, que no se engendraron porque se quería, sino porque aterrizaron de una. Pero también creo que eso es un factor de resiliencia en las personas, porque si uno contara de pronto una historia de vida como muchos la tenemos, nunca hemos llegado al consumo, ni a la prostitución, ni a otros eventos para salir adelante. Hemos salido adelante porque consideramos que la vida es solo una que como tal se debe llevar adelante. Pero hoy en día la juventud es como muy voluble, muy fácil de manejar por los grupos que generan presión en ellos, y muchos entran aquí por el experimento, por querer estar acá, a ver qué se siente, ¿cierto? Entonces uno considera que realmente aquí hay una cantidad de factores que influyen en ese proceso del consumo abusivo, de la drogadicción. Y efectivamente cuando un muchacho entra en ese proceso, obviamente que va a ser en su casa más maltratado de lo que venía, porque ya los van aislando de la sociedad, de la parte educativa. Entonces pierden sus pares, pierden aquellas redes sociales de apoyo y pues quedan muy fáciles de ser como el enganche para los jíbaros o las personas que expenden la droga. Entonces sí es importante mirar que no solamente es de pronto un factor de maltrato, sino que son otros factores que confluyen en esto para llegar a esa parte. Entonces realmente sí, y hay gente uno considera, por ejemplo, en estas zonas que son petroleras, que la gente de las compañías, muchos que tienen que hacer turnos largos, se dopan con psicoactivos para poder permanecer en esos turnos. Entonces sí, y además que es un proceso de uno quererse como persona, porque si yo sé que como persona me quiero, que le hago daño a mi cuerpo, pues no consumo, ¿cierto? Entonces, debería hacer. Gracias, María. A ver, yo quisiera como aportar también algo que me llamó la atención, tal vez lo que dijo Juan David, y con la onda, bueno, un poco yo reconozco el discurso a Erwin, entonces, digamos, como esa búsqueda, él tiene un discurso muy interesante y que es además muy pertinente para lo que hemos venido mirando en el CRI, que es, bueno, ¿qué hace que una persona exacto sea resiliente o sea capaz, digamos, de tener un consumo que no se le convierta en un consumo abusivo, ¿no? ¿Dónde están las bases de personalidad, decía Juan, de alguna manera, que ayudan a salir adelante de las situaciones difíciles en la vida? Y entonces,
varios han mencionado que los ricos también se drogan, o sea, como que no es un tema, porque no es un tema de dinero, es un tema de afecto, es un tema de construcción de seguridad de los primeros años, en términos de que, pues un poco estas teorías lo que dicen es lo que usted en los 3 primeros años, 7 primeros años de vida, pero 3 de manera importante, adquiere como conocimiento del mundo, de lo que son las relaciones de seguridad, de lo que es el afecto, el cuidado, el límite también, ¿no? De eso depende un poco lo que usted más adelante es, ¿no? Y entonces, cuando Juan dice, que fue lo que me hizo pensar, cuando dice, no, a mí siempre me cuidaron y me direccionaron a lo que ellos querían. Y conozco muchos muchachos que sus papás hicieron los mejores esfuerzos de lo que creían que es la vida coherente, buena, el deber ser, ¿no? Entonces ahí quisiera poner un punto de reflexión y de no darlo tan sentado, ¿no? En términos de que a veces la gente adulta direcciona y limita y castiga y organiza la vida de los niños y muchas veces mata la creatividad, que es una de las cosas que hace la escuela, diciendo qué es lo que tienen que hacer porque eso es lo bueno, porque la norma y el patrón dice que eso es lo que hay que adquirir como conocimiento o que comportarse de cierta manera con ciertos valores, ¿no? Entonces, pues eso lo quiero dejar como un tema de reflexión, en términos de que no siempre de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, dice y creo que eso también aplica a nosotros como técnicos cuando estamos tratando de enseñar a sobrevivir o a resignificar la vida, porque con una frecuencia no muy grata, lo que para nosotros es vida normal y buena, es lo que tratamos de imponer a las personas que están con nosotros, ¿no? Entonces, y a nuestros hijos. Entonces, Erwin va a hacer un comentario y luego vendría María Eugenia. Gracias, sí. Yo insisto que una tarea importante que hay que hacer es preguntarnos insistentemente desde qué marcos de comprensión es que interpretamos lo que vemos, lo que hacemos en lo que trabajamos y en lo que nos interesa, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. Por eso insisto que les habla una persona que uno de sus principales referentes de interpretación de este tipo de problemáticas tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la historia de vida y especialmente los primeros días, semanas, meses y años de estos seres humanos, en este caso con los que trabajamos en este, digamos, contexto en el que estamos de manera común, que es el consumo abusivo de sustancias psicoactivas. He tenido la oportunidad también de hacer entrevistas a profundidad de personas que son, que pasan, están o han pasado por clínicas elegantes de desintoxicación. Y en todos los casos también digamos, este elemento de comprensión del fenómeno está presente. En todos los casos, en todas las entrevistas a profundidad que he hecho con personas de condiciones socioeconómicas privilegiadas que pasan por clínicas de desintoxicación, también tienen serios problemas de maltrato en sus primeros años de vida, especialmente de abandono agudo por parte de sus vínculos familiares en el proceso de maternidad y de paternidad, ¿sí? Y esto lo seguiré subrayando porque en estos elementos que surgían ahora en la conversación del tema del autocuidado y el cuidado, la mayor parte de los autores o todos los autores que considero como pertinente seguir para estos temas plantean, como lo decía Susana ahora, que es en los primeros años de vida donde se logran esos aprendizajes fundamentales. Aprendizajes que son también necesarios de revisar con bastante detalle, con bastante finitura, porque como lo subrayaba también Susana, vivimos en unas condiciones y en un recorrido que hemos hecho que nos hemos normalizado una serie de prácticas
de cuidado de niños y niñas que son prácticas que muy probablemente muchas de ellas son perjudiciales porque reducen las posibilidades de aprendizajes suficientes de esta dimensión de lo que hablamos del cuidado y el autocuidado, ¿sí? Entonces, hay casos documentados, por ejemplo, de aparentes niños y niñas, adolescentes muy cuidados, muy bien cuidados aparentemente, ¿sí? Y luego esos adolescentes llegaron rápidamente cuando en la ausencia temporal o definitiva de sus madres y sus padres, un cambio drástico en su contexto familiar, llegaron rápidamente a situaciones de consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Y cuando se revisa de forma detallada esas historias de vida, eran niños y niñas que realmente no tenían la posibilidad de decidir casi nada. Todo era impuesto por sus madres especialmente y también por sus padres. Y a la hora de no tener ese referente digamos que no es exactamente de contención, sino más bien de represión permanente, una madre y un padre represivos, digamos, no considerados maltrato en los contextos habituales sobre los que se conversa, generaban luego esa ausencia de capacidad de autocuidado de esos adolescentes. Entonces, me parece que habría que revisar con más detalle, no como la única causa, pero valdría la pena revisar con mucho más cuidado, digamos, esos primeros momentos del aprendizaje y cómo esos se relacionan con el consumo de sustancias psicoactivas. Ha pedido la palabra María Eugenia. Bueno, buenas tardes. Quisiera dar un aporte sobre, recordando algunos casos que he tenido, sobre personas que han sido muy exitosas en la parte académica, donde han terminado sus carreras, donde han sido exitosos en toda su parte laboral como docentes, otro tuve como abogado también, que han sido personas muy destacadas y verlos que llegaron hasta el abuso compulsivo, llegar hasta la calle, llegar a todas estas situaciones en familias que han sido pudientes, familias que han tenido todas sus situaciones básicas muy bien organizadas, pero lo que identificamos, lo que yo logré identificar en ellos es que una de las dificultades que ellos llevó a seguir consumiendo era que desde pequeños sus padres siempre los comparaban con sus hermanos, que debían ser exitosos, que debían ser mejor, y cuando ellos ingresan ya en el consumo, ellos por tratar de tratar de compensar todas las situaciones que estaban viviendo, empezaron a sobreprotegerlos al punto que llegaban de tratar de complacerlos, tratando de que ellos salieran del consumo, pero lo que hicieron es agravar más el problema. Y miro cómo ellos, cuando ellos expresan su historia, su vida, la mayoría hablan sobre todas esas falencias, esa falta de afecto, falta de amor, sobre todo esos modelos paternos, donde ellos se dedicaban era a darles el estudio, la parte material, pero faltó mucho la comunicación y sobre todo lo que se identificó es cómo cuando el daño que se hace cuando se comparan los hijos, cuando se les dice tienen que ser el mejor, pero no se les enseña la frustración. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo un poco en torno a lo que acabas de decir, también me gustaría relatar que hemos trabajado en barrios marginados, ¿sí? Y hemos intentado conocer bastantes detalles de el funcionamiento de familias ubicadas en un mismo contexto socioeconómico marginado para tratar de establecer por qué en una familia hay jóvenes con problemas de abuso, de consumo abusivo de sustancias psicoactivas y por qué la familia vecina de la misma calle no tiene esas condiciones, siendo que los muchachos han tenido un proceso de socialización barrial común, ¿sí? Y nuevamente en esos trabajos que hemos venido haciendo hemos encontrado que un factor diferenciador fundamental entre las dos familias es el trato que se le ha dado a esos niños y niñas, el cuidado. La familia donde los adolescentes y jóvenes no tienen esos problemas de niveles de consumo abusivo de sustancias psicoactivas, han sido unas prácticas de cuidado
evidentes, mientras que en la familia del mismo contexto barrial, socioeconómico marginal, hay unas evidencias suficientes de maltrato, descuido, casos de abuso de diferentes tipos. Es un poco para seguir, digamos, dando como elementos de la experiencia en la que he participado de tiempo atrás en este tipo digamos, de propósitos para comprender el fenómeno. Ahora, yo quisiera también proponerles que involucráramos como esa noción que planteaba Lina María hace un rato, la de desaprender, o cómo, si más o menos podemos, digamos, compartir la idea, que un ser humano llega a estos niveles abusivos de consumo de sustancias psicoactivas porque no ha podido aprender prácticas de autocuidado necesarias, suficientes, ¿sí? Y de cuidado con los otros. Una pregunta que considero pertinente para el propósito de la charla es cómo lograr ayudar a que estos seres humanos puedan aprender o desaprender esas prácticas de no cuidado consigo mismo y con los demás, y cómo lograr que aprendan a cuidar de los otros y a cuidar de sí mismos. ¿Cómo poderlo hacer? ¿Cómo consideran ustedes pertinente poderlo hacer? Ahí tiene sentido un poco todo el discurso que hemos venido trabajando de la escucha empática, del acercamiento con construcción de seguridad y confianza para que los corazones se hablan. O sea, hablar. En general, si uno no tiene, digamos, una relación muy cercana con un terapeuta o con una persona que está tratando de ayudarlo y uno es un consumidor que esté en un programa, pues hay que construir primero un espacio donde yo le pueda abrir mi corazón para decir, sí, mi mamá, o sea, yo me sentí abandonado muchas veces, comparado con mis hermanos, mi autoestima desde chiquito me dijeron que yo era un gordo inútil, que no sabía hacer nada. Es decir, esas historias que no emergen a menos de que haya una, digamos, terapia larga o una relación de confianza, ¿no? Donde el tema se induzca. Los que son terapeutas de los que están aquí, vuelvo y un poco la pregunta que hace Erwin, tratando de aplicar esto, si estamos de acuerdo o podemos ponernos de acuerdo de alguna manera que es en las carencias de la infancia o en las experiencias infantiles donde se siembran muchas de las fragilidades que luego hacen que caigamos en prácticas de consumo abusivo o en suicidio, intentos de suicidio o en prácticas de poco cuidado en teniendo relaciones sexuales de alto riesgo, ese tipo de cosas. ¿Cómo, si los huecos están en la infancia, cuáles podrían ser prácticas sanadoras para mejorar eso? O sea, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué cosas podrían ayudarnos a prevenir y a curar, a sanar un poco esos espacios rotos por donde se nos cuela el sufrimiento y la tragedia con frecuencia? Mientras que alguien pide la palabra, a mí me gustan esas conversaciones donde uno mismo se va preguntando y va tratando de relacionarse con esas preguntas. Yo quiero también describir lo siguiente. Una de los propósitos que me he hecho durante estos meses de entrevistar a profundidad a muchos de estos muchachos del Bronx, trabajar con ellos de diferentes contextos, en diferentes actividades, ha sido tratar de establecer la historia de atención institucionalizada que han tenido estos muchachos. Un porcentaje muy alto de estos muchachos, no menos del 85-90% de estos muchachos que hemos estado atendiendo estos meses, aproximadamente unos 130 muchachos que estaban en el Bronx o que eran visitantes asiduos del Bronx o que vivían en el Bronx, ¿sí? Son muchachos que han pasado entre 8 y 12, 13 años de su vida en instituciones de protección, en comunidades terapéuticas y similares, centros de acogida, hogares de paso,
todo este tipo, digamos, de espacios que están previstos para situaciones como estas. Cuando entramos a revisar en detalle cuáles pueden ser las causas por las cuales algunos de estos muchachos, desde su propia reflexión, acompañada a través del diálogo, la conversa empática, podríamos decir, tratar de establecer por qué algunos que han tenido un nivel de atención en términos temporales en estas instituciones, por qué unos tienen un nivel de consumo abusivo muchísimo menor que otros. Y una de las relaciones que se encuentran en esas historias de vida es cómo los muchachos relatan que en algunos momentos... ¿Qué pasó? En algunos momentos de ese proceso de institucionalización hicieron unos vínculos fuertemente afectivos con algunas de las personas que se encontraban en esos espacios. Y que esos vínculos afectivos, ellos los recuerdan como momentos importantes para ser conscientes de su situación. Mientras que la mayoría de los muchachos lo que relatan permanentemente desde su comprensión, desde su experiencia vivida, es que fueron maltratados en todos esos lugares donde fueron internados, donde fueron atendidos, donde fueron llevados muchas veces obligados por sus familias a través de estos métodos ¿cómo tiene un nombre? Sí, no, pero la forma en que están utilizando hoy en día muchas comunidades terapéuticas para internar a las personas, los duermen y los llevan, los llevan los llevan por la fuerza, sí, pero tiene un nombre. En el lenguaje de los muchachos tiene un nombre para, muchos de ellos han pasado por estas experiencias donde los duermen y despiertan en una comunidad terapéutica, obligados, encerrados. Y lo que relatan estos seres humanos son muchos maltratos. O sea, en esos 8, 9, 10, 11, 12, 13 años de historia, de pasar por todo este tipo de entidades privadas y oficiales gubernamentales, es bastante maltrato. Bueno, no sé quién aquí quiere decir algo. Anita, ¿quieres hablar? Tienes el micrófono cerrado. Hola, Susana, hola. Hola. Bueno, de pronto una de las cosas es lo que estaba comentando. Que los chicos, sí, he tenido mucha experiencia de pronto de contactar con ellos. ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí, la oímos bien. Bueno, de contactar con ellos, de pronto escuchar algunas historias, y ellos carecen de afecto. El hecho de uno sentarse con ellos, charlar con ellos, reír con ellos, quizás compartir con ellos, para ellos esos momentos son satisfactorios, sobre todo porque, o en mi caso, ¿no? Los escucha uno. O sea, esas experiencias o esas cosas de vida de ellos, usted le tocan como el corazón, uno, a mí me pasa, ¿no? Entonces uno como que les habla en el contexto de pronto, digo yo, quizás hoy estamos bien, mañana no sabemos, quizás de pronto mi hija o un familiar, no sé. O sea, como que son cosas que uno quisiera como, no sé cómo ayudarlos a ellos, o tratar como que la gente no los discrimine tanto, o cosas de esas, pero es como un poquito difícil. Ahí entonces meto yo la cucharada. Bueno, Anita varias veces me ha dicho eso, ¿no? Como socorro, además porque Anita tiene un contexto que es, ella no tiene apoyo de ninguna institución, es un trabajo voluntario, digamos, ella trabaja en una IPS y conoce a los muchachos porque tiene cercanía barrial y ha generado un espacio de seguridad, de confianza con ellos, en donde ella se puede mover en una zona muy peligrosa y los muchachos confían en ti, ¿no? Entonces, un poco en la línea de lo que estamos diciendo y de eso, sobre todo eso último que dijo Erwin, que me parece importante tenerlo como presente, porque también en mi experiencia personal fue fundamental, que es el establecimiento de vínculos afectivos, ¿no? Los muchachos se ligan a uno y en ese sentido la responsabilidad que tiene uno como
persona referente, digamos, porque de alguna manera, no sé, leyéndolo así, podría uno decir que se vuelve un referente para curar esos vínculos paternos y maternos que o no se dieron o están pésimamente afirmados, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todo lo que hemos insistido de ojo con el asistencialismo, ojo por pensar por ellos, ojo por andar dando consejos y direccionando sin tener en cuenta todos los procesos de construcción con las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también lo hablábamos, Anita, el día que conversamos las dos, del miedo que te da, de la soledad en que estás y el proponer cosas que después sean un fracaso, ¿no? Porque de la claridad del discurso, del acompañamiento. Entonces, ojo, lo que hay que dar es amor y si se puede, oportunidades en términos, y por eso el dispositivo de redes es importante, pero sobre todo lo que las personas quieren es reconocimiento, es ser alguien, sentirse parte de algo, que sus ideas y lo que proponen les sirven a alguien. Por eso yo he insistido tanto estos 2 meses, busquen espacios donde ellos sean actores, no solamente sujetos de intervención o víctimas de horrores, sino que ¿qué pueden darle esos muchachos al barrio de Maní? ¿O qué pueden darle los muchachos a la comunidad en términos de recoger la historia, de compartir sus experiencias? Bueno, eso es lo que nos tenemos que inventar en cada contexto, ¿no? Pero creo que a veces como que nos han metido en la cabeza que lo que hay que dar es trabajo, es pan, sudaderas, cachuchas, y realmente es una escucha amorosa, empática, que creo que en los ejercicios que han hecho ahí les ha ido funcionando. Bueno, Yermin. Sí, yo sé que porque también me muevo en el mundo académico, lo casuístico, digamos, lo que se considera excesivamente casuístico y hasta empírico en el mundo académico es mirado con sospecha, pero yo considero que hay que acercarse más a esas corrientes académicas marginales que por el contrario están diciendo que lo autoetnográfico, lo casuístico, lo empírico, lo vivencial, puede ayudarnos todavía a comprender más los fenómenos que nos interesan tratar de entender. En ese sentido, yo quiero relatar rápidamente un proceso de una persona que he venido conociendo con bastante detalle desde hace más de 8 años. De manera muy rápida voy a hacer este relato. Es un ser humano de 26 años, de 26 años de edad. Este ser humano empezó a tener consumo abusivo de sustancias psicoactivas hace más o menos unos 10 años, ¿sí? Desde los 14, 15, 14 años, ¿sí? Y fue, como ustedes lo saben, fue, digamos, escalando en ese consumo abusivo hasta llegar hasta el bazuco, digamos, la familia clase media baja, intentando hacer su mejor esfuerzo para acompañarlo, sacando recursos materiales de donde no tenían para llevarlo a fundaciones, a diferentes tipos de comunidades terapéuticas, volvía a recaer. En una de sus recaídas se encontró con un psiquiatra que ya no es psiquiatra, sino que es un antipsiquiatra retirado, y a través de la conversación con ese antipsiquiatra se pudo establecer que algo no había sido tenido probablemente suficientemente en cuenta. Ese muchacho había sido, hasta ese momento, o la familia no había querido tenerlo en cuenta, o no había sido capaz de asumir, en palabras de Alice Miller, no había querido enfrentar esa historia de vida. Ese muchacho había sido abusado sexualmente por un familiar cercano. A partir de hacerse visible ese relato, a partir de ese encuentro con este antipsiquiatra y que ese relato se hace visible, ha habido un proceso de reducción del daño sorprendente en esta persona. O sea, el acompañamiento el acompañamiento afectivo de la familia se pudo incrementar a raíz de, digamos, de hacer visible esa situación, de esa historia de vida en esta persona, y el relatar, el recrear, el
el hacer visible esa historia de vida con un acompañamiento afectivo permanente ha generado un proceso de reducción de daño sorprendente. En 2 años y medio ha habido una reducción sustancial. Esta persona hace más de 1 año y medio no consume bazuco, y es realmente interesante poder, digamos, encontrar esa relación entre ese momento, probablemente y con seguridad, hay otras variables involucradas en el proceso de esta persona, pero fue fundamental, es evidente en la línea de tiempo del proceso de este muchacho, el quiebre que hay a partir de hacer visible, hacer consciente ese episodio de maltrato agudo que sucedió cuando tenía 4 años, 5 años, tenía 5 años tenía este muchacho. Entonces, esto para relacionarlo y conectarlo directamente con lo que ya también subrayaba Susana, y es como digamos, como una de los referentes también de los que trabajamos, y es cómo seguir explorando permanentemente la relación entre vínculo de afecto con estos seres humanos y el aprendizaje del autocuidado y el cuidado. En una invitación anterior que me hizo Susana a una sesión con algunos de ustedes, mencionaba el trabajo en el que he participado tratando de entender cómo algunos educadores que han tenido una larga trayectoria en estos temas del consumo de sustancias psicoactivas, consumo abusivo de sustancias psicoactivas, han logrado mostrar trabajos con resultados importantes y con altos niveles de efectividad. Uno de ellos, por ejemplo, el padre Javier de Nicoló. Yo he estado desde hace ya unos 9 años estudiando la obra, el trabajo específico del padre Javier de Nicoló, y es muy interesante también encontrar en el accionar del padre Javier de Nicoló principalmente una intención de construcción de vínculo afectivo profundo con estos seres humanos. Cuando hemos hecho entrevistas a profundidad con egresados de las entidades en las que trabajaba el padre Javier de Nicoló, también se logra encontrar que lo que posibilitó una influencia que permitiera el cambio de rumbo, por decirlo de una manera simple, de estos muchachos, era el vínculo fuerte de afecto que construía el padre Javier de Nicoló y algunos otros educadores, no todos los educadores de estas entidades, algunos pocos educadores lograban construir un vínculo a través de un ejercicio de tejido. Venimos hablando desde hace unos años de la pedagogía artesanal en diferentes contextos, de ese tejido cuidadoso, detallado, en el encuentro, en la conversación con estos seres humanos, de tal manera que permita, por un lado, hacer conciencia de esa historia, de esos antecedentes como causas principales, no únicas, pero causas principales de la situación que viven, y cómo construirse en esa relación como otros referentes de afecto que puedan ayudar a incidir en ese aprendizaje del autocuidado y el cuidado con los demás. Hay un asunto ahí problemático que también quiero describir, y es muy interesante analizar cómo muchas de las personas con las que hemos tenido contacto en estos contextos de trabajo confunden los medios, los pretextos con los propósitos, los propósitos educativos, pedagógicos en este tipo de procesos. ¿Hablas de operadores? Sí, los educadores, los operadores. Es muy interesante cómo en las mismas organizaciones donde estuvo trabajando el padre Javier de Nicoló, por ejemplo, que es uno de los casos que hemos estudiado con bastante detalle, organizaciones que él dirigía, muchos de los educadores, operadores, creen que lo que
realmente surtía efecto para transformar la realidad de estos seres humanos es el cambio de condiciones materiales de esos seres humanos. O sea, lo que decía Susana, dar unos zapatos, una ropa, una cama, una comida, un techo, unos paseos. Muchos educadores creen que son esa oferta material, esa oferta de condiciones materiales mejores en las que viven estas personas, lo que produce el efecto transformador. Y consideramos algunos, yo soy uno de ellos, que esa es una comprensión excesivamente superficial, hasta equivocada, de el proceso que logra producir ese efecto de transformación en algunos de estos seres humanos. ¿Algún comentario, algún aporte? Bueno, si no hay más comentarios, a mí me gustaría que nos hablaras un poco, porque que nos, digamos, el tema de la educación, ¿no? Hemos dicho, y yo considero... Pedro, ¿quieres hablar? Sí, buenas noches. Dale, adelante. Los temas que han tratado pues son muy importantes. Lo que decía, la academia tiene mucha cosa escrita, pero la realidad es que uno vive en comunidades. El solo con una palabra, con un gesto o una acción a una persona cambia. Yo tengo una experiencia con un joven que una vez lo encontré, yo estaba uniformado y entré a un allanamiento y miré al joven y le llamé la atención y me lo llevé para el CAI. Llamé a la mamá y entonces yo le comenté pues, la situación, que tenía que salir adelante y que tenía que ser una persona de bien. Y desde ese entonces el joven dice que no volvió a hacer pasar vergüenzas a su madre, la madre de una cabeza de familia, una madre soltera. Y así por el estilo hay muchos ejemplos de lo que usted dice, que hay jóvenes que no los escuchan y mantienen solos, es verdad, ellos le comentan. Entonces la idea es también la parte sensible, la parte humana se está perdiendo mucho. Entonces en estos espacios a veces se piensa que es moldear a una persona, ¿no? Es poco a poco que se va sensibilizando y darle la importancia a ese ser. Porque en algunos espacios se ve a las personas como algo, como nosotros decimos los famosos desechables. Y es una mal palabra que uno escucha y llama mucho la atención que eso no. Hay gente que ha salido adelante con esfuerzo y yo conozco bastante gente que ha salido adelante y también por medio de grupos de oración, porque hay gente que también depende de Dios. Aquí hay una actividad que está realizando Cristóbal y tiene más o menos 13, 14 personas y él trabaja mucho con esa parte espiritual. Y hay gente que ha cambiado y se conocen casos de gente que da testimonio. Y la labor que yo estoy haciendo acá es como la parte preventiva, pero hay mucha experiencia y yo sé que en el evento se van a escuchar más experiencias. Y lo que ustedes hablan es un tema muy interesante y cada día aprendo más. Creo que es muy importante estos aportes y estos espacios. Muchas gracias. Una cosa, eso que relataba Pedro me provoca describirles esta experiencia. Más o menos hace unos 27, 28 años participé en un proyecto de la Consejería Presidencial para la Juventud en la comuna nororiental de Medellín, en la comuna, en algunos de los barrios de la comuna, de las comunas en Medellín. Hay algo que desde ese momento, desde esa época me producía como provocación para tratar de entender, y era el relato de los muchachos sicarios de la época. Luego se hicieron tan conocidas esas historias a través de las películas de Víctor Gaviria y de las publicaciones de Alonso Salazar, No nacimos para semilla y demás, pero de forma bastante resumida lo que quiero relatar es que estos muchachos planteaban que la razón por la cual trabajaban, hacían ese tipo de actividades delincuenciales, sicariales, era para tratar de mejorar las condiciones materiales de sus mamás, especialmente. Ellos decían que
como ustedes bien lo saben, que papá es cualquier hijo de puta, pero la mamá casi que la consideraban una santa. Lo que quiero subrayar ahí nuevamente para insistir en lo que he venido planteando, uno de los, digamos, de los referentes de comprensión de estos problemas que para mí son pertinentes, es que estos muchachos consideraban a sus madres como unas santas, casi que les tenían un altar, decían que arriesgaban su vida para eso, para mejorar las condiciones materiales. Al mismo tiempo, sus madres lo que les pedían era que no realizaran esa actividad, les insistían, les rogaban que no hicieran esa actividad. Y una pregunta sobre la que yo he estado trabajando durante una buena cantidad de años es por qué, si este muchacho dice, yo hago esto por mi mamá, pero la mamá le dice, no lo haga, ¿por qué estos muchachos lo seguían haciendo y al poco tiempo pues morían asesinados? Pues de esas historias conocemos bastante ya. Entonces, cuando empezábamos a entrar en detalle de cómo era, y después con el tiempo, digamos, retomando este tipo de exploraciones, de indagaciones, cómo había sido la crianza de ese muchacho que en ese momento ya tenía 12, 13, 14 años, que estaban en actividades sicariales, esos muchachos habían sido maltratados de manera aguda por esas mismas mamás. El papá biológico en muchos casos ya había sido asesinado, había venido un padrastro, el padrastro también maltratador físico, muchas veces abusador sexual y demás. Entonces, digamos, yo no creo que todavía tenga resuelta la pregunta por qué, si el muchacho dice que lo hace por la mamá principalmente y la mamá le dice que no lo hace, ¿por qué lo seguían de todos modos haciendo? Pero una de las aproximaciones a entender esa situación que he venido construyendo a través de los años, especialmente en los últimos años que me he dedicado a estudiar sobre estos temas de aprendizajes y crianzas, tiene que ver con cómo se afecta el vínculo entre una madre y un hijo cuando esta madre ha sido maltratadora, ¿sí? Y pongo el énfasis de madre porque veo que aquí la mayor parte de las personas que participan son mujeres, porque pues en la línea de los trabajos, por ejemplo, de Casilda Rodríguez y otros de estos investigadoras sobre estos temas, pues vivimos una sociedad que nos han querido equiparar el vínculo entre las madres, los hijos y las hijas, y los padres y los hijos y las hijas. Yo, digamos, soy cercano a la corriente que dice que eso no es equiparable, que los papás somos necesarios, es fundamental que los papás hagamos la mayor tarea posible de cuidado, la mayor, digamos, la mayor cantidad de disposición para el cuidado de los hijos e hijas, pero no se puede equiparar el vínculo entre las madres y los hijos y las hijas. Entonces, lo que intento decir es que una madre que ha sido maltratadora con sus hijos, que ha permitido el maltrato, reduce sustancialmente la posibilidad de influir en las decisiones de esos hijos, de acompañamiento, de ser un referente de emulación. Digamos, una palabra que ha sido utilizada acá, un concepto que aprendizaje por modelación, que también digamos, es utilizado en ciertos contextos donde se estudia el tema de crianzas y tipos de prácticas de crianzas y similares. Para terminar diciendo que ha sido muy interesante en el trabajo que hemos hecho con muchachos con consumo abusivo de sustancias psicoactivas que han ido reduciendo sustancialmente el consumo, y la relación que hay entre muchas de estas historias con cambios drásticos en el cuidado de su contexto familiar, para relatar algunos casos que tienen este tipo de situaciones. Recuerdo en este momento con un muchacho que hemos venido haciendo trabajo de entrevista y acompañamiento. El muchacho hasta los 17 años tenía un nivel de consumo muy alto de sustancias psicoactivas. Un hermano de él es asesinado y la mamá toma la decisión de echar al padrastro de la casa a raíz de la muerte de su hijo, de su hermano, ¿sí? Y decide dedicarse a acompañar a este muchacho, acompañarlo inclusive hasta acompañarlo a la olla. Lo acompañaba a la olla a que él fuera a consumir y ella lo cuidaba en la misma lugar de consumo. Y eso generó todo un proceso muy rápido
ese muchacho en menos de 18 meses redujo sustancialmente el consumo de sustancias psicoactivas. Hoy es un consumidor, consumía bazuco, hoy en día es un consumidor de lo que se llama recreativo de cannabis, ¿sí? O sea, hay unas evidencias muy fuertes, un poco para reforzar lo que ya se ha dicho acá, de cómo el afecto y el cuidado y el acompañamiento basado en ese afecto y el cuidado y el trato delicado con estos seres humanos puede contribuir sustancialmente al aprendizaje de prácticas de autocuidado y de cuidado con los demás. Y por eso tan importante el tema de que cuando nos relacionamos dejemos de verlos como discapacitados, enfermos, carentes, víctimas, porque eso le quita la dignidad y la posibilidad, ¿no? María Eugenia, adelante. Yo quisiera que me aclarara un poco en cuanto a lo que tiene que ver con la coadicción de las madres, las esposas, frente a este tema. Bueno, yo leí tu trabajo, que entre otras que trabajo, y veo un poco de que, incluso voy a proponer que tengamos una charla o una discusión, ¿no? Invitando a los psicólogos con el tema de la coadicción, con la que yo no estoy de acuerdo. Además, me parece que eso es un concepto complejo que culpabiliza a la familia y tanto el tema con los muchachos como con padres y madres heridos, ¿no? Pues todos los que trabajan con familias saben el sufrimiento de las familias, de las mamás sobre todo, y a veces los hermanos, frente a consumos problemáticos. A mí me parece que eso de la coadicción es un concepto de doble filo, que patologiza todos los vínculos, que le echa la culpa a las mamás. Entonces, en esta mirada de Erwin y también un poco de la teoría de la coadicción, o sea, hay que hacer conciencia de lo que uno no hace, no hizo, de lo que puso, digamos, para que se generaran los huecos, y eso requiere todo un trabajo de acompañamiento. Pero el discurso de la coadicción me parece terriblemente señalador. O sea, si yo fuera una madre de un muchacho consumidor y a mí me llegan con el cuento de la coadicción, creo que me hacen sentir mucho peor. Entonces, creo, María Eugenia, que ese es un concepto que vale la pena mirar y que en el tema de reducción de daño, y quisiera una ayuda de Andrés, que sí está por ahí con respecto a ese tema, porque, bueno, lo has usado tú con muchísima insistencia, pero también otros de los estudiantes que se paran desde ese, y me parece que ese es un concepto que hay que mirar, ¿no? Porque sí es cierto que hay que romper círculos que yo engancho en el consumo y yo propicio, o sea, lo vuelvo una cosa propiciatoria a mi actitud y finalmente lo hago recaer y finalmente, cosa que se da en las dinámicas, pero... O sea, que la madre o el padre también son adictos. Sí. Venga, María, bueno, usted que es experta en eso, explíquele a Erwin qué es la coadicción. Desde su punto de vista, o sea, ¿usted cómo lee la coadicción? Está bloqueado María Eugenia. El micrófono. Sí, no. ¿Se fue? Ya. Ok. Bueno, frente al trabajo que yo estoy haciendo de la coadicción, pues es un tema de que yo miro a las familias que se culpabilizan y lo que yo pretendo es que no se culpabilicen, sino que vean esa parte de esas situaciones que se vivieron por la adicción, cómo pueden mirar ellos no como culpa, sino de superación y trascendencia, de por qué las madres, la mayoría o las esposas siempre se culpabilizan, y mi objetivo no es que ellas sigan enfocadas en esa culpa, sino superar esas situaciones que vivieron frente a la adicción, por la angustia, todas las experiencias que tuvieron que vivir. La mayoría que llegan es con culpas, los padres de familia, las madres, sobre todo las madres y las esposas. Y lo que se pretende es, con este trabajo, no que lo vean desde esa forma, sino que realmente ellas miren eso como una oportunidad de cambio, de superación, de que fue una experiencia que se vivió, pero que eso no genere en ellas unas dolencias internas, heridas que todavía siguen cargando de por vida. Entonces es más o menos lo que yo pretendo con ese trabajo.
Entonces, desde ese punto de vista, porque mi lectura era distinta, desde ese punto de vista yo te contestaría, no sé, Erwin dirá, pero yo te contestaría que ahí hay un tema de trabajo de sanación en términos de que probablemente esas mamás a su vez fueron maltratadas, abandonadas, sus patrones de crianza son patrones de crianza ligados a prácticas que, bueno, finalmente terminan no siendo lo suficientemente cuidadoras o cuidadosas con los hijos, ¿no? Entonces, pensaría yo que desde esa mirada, una parte del trabajo terapéutico de eso que dices para desculpabilizar a las mamás y, pues entender un poco dónde están las fisuras, puede tener que ver con el trabajo en su propia crianza, en la crianza de la mamá. Sí, hay dos aspectos que quisiera mencionar. Uno son trabajos que se han hecho sobre los procesos de estos espacios de alcohólicos anónimos, ¿sí? Y ha sido interesante algunos trabajos que han mostrado cómo niños, niñas, adolescentes, jóvenes de contextos de madres o padres alcohólicos, ¿sí? Lo que generan es un rechazo. Al principio, cuando oí el concepto que se está mencionando en este momento, lo asocié con eso y de todos modos quiero describir el asunto, cómo se encuentran adolescentes, jóvenes y luego adultos que lo que generaron fue un rechazo radical a ese tipo de prácticas de consumo abusivo, en este caso de alcohol, ¿sí? Y lo que se ha encontrado en esos trabajos es que si la madre era la persona del consumo abusivo de esta sustancia psicoactiva o era el padre, el que no tenía el consumo se convertía en un referente a través del afecto suficientemente fuerte para que fuera, digamos, un ejercicio de diferenciación de esa práctica. O sea, que no se generaba, digamos, en consumo de otras sustancias psicoactivas también hay algunas exploraciones que muestran eso. O sea, el hecho que de un joven, un niño, una niña, un adolescente, un joven, hagan parte de una familia donde los padres son consumidores, no necesariamente reproducen el consumo si tienen posibilidades de unos referentes de prácticas de autocuidado y de cuidado que toman distancia de este tipo de prácticas de consumo. Eso por un lado. Y lo otro que también quería mencionar en relación con el tema de la culpa de las familias, me parece que es un tema bastante importante de tocar, porque los que coincidimos en que una de las principales causas por las cuales los seres humanos llegan a estas situaciones de consumo abusivo de sustancias psicoactivas es por maltratos, abandonos, maltratos agudos. Entonces, ¿cómo manejar esa responsabilidad? Es un tema muy interesante en términos de aprendizaje. Es muy importante tenerlo en cuenta. Yo, insistiendo que es un tema para conversaciones prolongadas, para indagaciones prolongadas, para intercambios prolongados, hemos encontrado casos de muchachos consumidores de sustancias psicoactivas que han coincidido en contextos que le han ayudado a iniciar un proceso de reconciliación con sus familias, especialmente con sus madres, y ese proceso de reconciliación ha tenido un referente fundamental de momento, digamos, consciente de provocación, y ha sido que las madres han reconocido sus maltratos y sus errores en la crianza. Y a partir de ahí se ha cambiado el rumbo de la costumbre que en muchos contextos de atención de estos muchachos y los mismos muchachos, digamos, tienen incorporado de decir que ellos fueron los que cometieron los errores para que su familia los abandonaran, ¿sí? En el lenguaje habitual de los muchachos con los que trabajamos dicen: yo la empecé a cagar a los 12 años, yo la empecé a casar a los 11 años, yo la empecé a cagar a los 13 años y por eso mi familia me echó y me dio la espalda. Pero esos muchachos, en muchas ocasiones, la gran mayoría de esos muchachos no han tenido oportunidad de un acompañamiento que les permita ayudar a entender qué pasó antes de los 10 años, antes de los 11 años, qué pasó en los primeros años.
O sea, tuvo que haber pasado algo para que ellos empezaran, en sus palabras, a cagarla a partir de los 10, 11, 12 años. Entonces, no sé si logro hacerme entender suficiente, pero hemos encontrado casos muy interesantes de análisis de muchachos que algo que permitió reducir sustancialmente el daño que se estaban produciendo por ese tipo de consumos abusivos, se empieza a producir de forma consciente cuando se generan unos espacios de encuentro, de reconciliación, por llamarlo de una manera, habría que precisar qué es eso de reconciliación, pero un encuentro de restablecimiento de afectos con sus contextos familiares, especialmente con sus madres, sus cuidadoras mujeres, y en ese inicio, ese proceso de reconciliación tiene un elemento fundamental que es el reconocimiento en el maltrato que se hizo a ese ser humano en sus primeros años de vida. Bueno, no, como ligando los contenidos, el tiempo no nos dio que empezar para hablar de otro tema, o de pronto algo lo puedes ilustrar, que es todo el tema de la escolarización, ¿no? Entonces, de este rato de conversa quiero rescatar y unir los conceptos que ya hemos estado trabajando en el curso de quizá en toda esa parte metodológica que tanto nos obsesiona, ¿no? Como que, ay, ¿dónde pongo los objetivos? ¿Qué voy a hacer con la comunidad? El papel relevante del afecto, el papel relevante de la validación del dolor del otro, pero también del reconocimiento de la culpa. Y entonces en eso utilizo cuando Erwin nos dijo al principio que hiciéramos, que miráramos qué aprendizajes habían sido significativos. Bueno, yo puse leer, escribir, caminar, digamos como aprendizajes de la infancia básicos, pero también puse uno que creo que en estos últimos años ha sido crucial, que es el aprendizaje de la elaboración del duelo. Pues ustedes saben que a mí se me suicidó una hija, mi hija se suicidó de 19 años, en una situación además terrible, familiar, con abuso sexual por parte del papá, con una destrucción general pues de familia y el aprendizaje que tuve que hacer ahí, o sea, cambió mi vida. Bueno, ese evento cambió mi vida, pero parte de lo que creo ayudaba a sanar, yo no digo que ya esté sana del todo, y bueno, creo que esa herida estará toda mi vida, pero digamos, no he naufragado en pensamientos suicidas también, o en autodestrucción, que podría ser, digamos, salidas también a eso, porque creo que una parte importante ha sido el reconocer mis errores, en reconocer mi ausencia. Claro, yo no estaba enterada del abuso, yo no, eso lo vine a saber después de que ella se suicidó, pero yo sí estaba muy preocupada por andar construyendo dispositivos comunitarios y pues teníamos todo, ¿no? Pues el papá, el abusador, era un tipo con dinero, en mi casa habían cuidadoras que me ayudaban con los niños. Y yo ahora fue que vine a entender, después del suicidio de Alejandra, fue que vine a entender que probablemente los hubiera, no son, pero probablemente si yo hubiera estado más cercana, ella hubiera tenido fuerzas para enfrentar a su padre y para contarme la situación y haberla elaborado. Ella se mata porque no es capaz de elaborar, porque no es capaz de hablar, ¿no? Entonces, me costó muchísimo. Bueno, el primer año fue una pesadilla de culpa, pero una culpa destructiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a donde quiero llegar con el tema del aprendizaje es que uno puede, por más que la haya embarrado horriblemente en la vida, ¿no? Y pues uno conoce las historias de las mujeres, lo que decía ahorita María Eugenia, por ejemplo, que todas se sienten culpables, porque haga lo que uno haga, uno siempre lo hace mal. O sea, los problemas de los hijos siempre va a tener uno ahí patas en el asunto, pero reconocerlo y poderlo hablar. Claro, yo con el duelo el problema es que no tengo con quién hablarlo, ella se fue, ¿no? Pero entonces, bueno, lo hablo conmigo misma y con mis otros hijos, por ejemplo, para sanar también cosas con ellos. Y entonces logro, con un acompañamiento amoroso, entre la gente amorosa que me ha acompañado hasta Erwin, ¿no? Como en esa reflexión. Entonces,
cómo en nuestro papel de terapeutas que rescatan el pasado, digamos, para sanar algunos eventos, afinamos la palabra, el afecto, el modo, la mirada, para poder acompañar a las mamás a reconocer que sí, que le dieron una juguetera cada vez que levantaba un dedo, que metieron un padrastro maltratador a la casa y por tener un macho ahí dando el mercado, hicieron sufrir a sus hijos. O sea, reconocer eso es una cosa profundamente dolorosa y difícil que sí, y que pues no tenemos terapeutas para todas las mujeres o familias que están en tragedia en el país. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos procesos de reconocimiento y de acompañamiento de lo doloroso y donde uno hizo lo que no tocaba o le faltó hacer, lo pueda reconocer, conversar y enfrentar, ¿no? Entonces, creo que ahí en los centros de escucha esa es una tarea importante y esa fue una tarea muy importante de nuestro trabajo con los dispositivos que teníamos en Santa Fe, ¿no? De juntar, por ejemplo, los hijos de las mujeres prostitutas con sus mamás y lograr que ellas, muchas, los niños ya lo sabían, que ellas trabajaban en prostitución, pero nunca se había hablado, porque se morían del terror. Y cómo entonces se transforma la relación y ella deja de sentirse culpable y el muchacho puede comprender, ¿no? Y elaborar un poco el hecho de que su mamá sea una prostituta, ¿no? Ese tipo de cosas son de las habilidades que necesitamos desarrollar en nosotros y en pares comunitarios, porque ellos están ahí en el territorio y pueden acompañar esos procesos, ¿no? Tenemos un poco montado, como tenemos montado en la cabeza, que solo la escuela educa, entonces que solo los terapeutas pueden hacer procesos terapéuticos, entonces hay como clics interesantes que se pueden hacer. Y bueno, lo otro que quería que nos hablara Erwin, pero bueno, creo que los tiempos no nos van a dar, era sobre la escolarización, ¿no? Sobre las escuelas, sobre esa necesidad que tenemos de tener referentes escolarizados, de que si no se nos dan objetivos y tablas, entonces nos sentimos súper inseguros, todo ese tema de la nota, y del sufrimiento que produce la nota y que lo tenemos como incorporado, que si no controlamos con la nota, la gente es vaga, ¿no? Como que hay ese referente. Entonces, porque nuestros procesos pedagógicos o los procesos pedagógicos que estamos proponiendo hacer desde los dispositivos comunitarios tendrían que tener un elemento importante de su escolarización. Entonces, no sé si para cerrar nos habla un poquito de eso, que es como su otra pasión. Yo no creo que para cerrar, pero o sea, para seguir provocando acá. Sí, yo digamos, voy a aprovechar algo de lo que decía Susana para subrayar. Digamos, en teoría del aprendizaje, yo le doy mayor relevancia a los planteamientos que dicen que los seres humanos aprendemos principalmente en dos tipos de situaciones. Uno, en las situaciones que son de placer, de motivación propia, de entusiasmo. Y otros en las tragedias. O sea, los trabajos sobre aprendizaje, en teoría de aprendizaje, lo que principalmente yo considero que es pertinente tener en cuenta es eso. O sea, los seres humanos, no exclusivamente, pero principalmente aprendemos realmente las cosas importantes de la vida, como las que hablábamos al principio de este encuentro, en contextos, momentos de placer, de entusiasmo, de satisfacción, de alegría. Y en tragedias, ya lo mencionaba ahora desde su historia Susana, de una tragedia y sus aprendizajes. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque pareciera ser que muchos de los programas para atención de personas con consumo abusivo de sustancias psicoactivas, ¿sí? No están teniendo suficientemente en cuenta en esto y, como algunos venimos diciendo, están reproduciendo la escolaridad y la escolarización. Ahora, si alcanzo, hago como una diferenciación de qué lugares construyo estos dos conceptos, pero escolaridad de manera
digamos, más simplificada, entendida como ese espacio donde nos hacen creer que ahí podemos aprender cosas importantes, ¿sí? Entonces, nos han hecho creer que es muy importante para la vida aprender cuánto mide el piso, cuánto mide el pico Colón y el pico Bolívar en la Sierra Nevada de Santa Marta, y poco pareciera ser que es importante saber cuáles son las relaciones sociales complejas, las situaciones, digamos, vitales más concretas y relevantes que se puede dar cuando uno transita por ese tipo de lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta, o nos han hecho creer que es más importante saber cuánto es aprenderse la tabla del 7 y no lograr entender que con esos números podemos saber muy probablemente si consumimos cierto tipo de sustancias, cuánto estamos acortando nuestra vida, según algunos trabajos que dicen que por tanta cantidad de consumo puede uno afectar de cierta manera, y utilizar más bien ese tipo de conocimiento numérico para relacionarlo con la vida concreta, porque digamos, la escuela nos hace creer que hay una cantidad de aspectos formales que tradicionalmente se han dicho que se deben enseñar y que esos son realmente importantes para la vida. Yo menciono esto, ¿por qué? Porque entiendo que hay personas en este curso que tienen vinculación directa con las escuelas, y algo que hemos venido encontrando en la indagación que hacemos y en los trabajos que hacemos en diferentes contextos es porque hay casos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que encuentran una posibilidad de desaprender cierto tipo de prácticas de consumo abusivos en la escuela, y principalmente eso está caracterizado por relaciones de afecto que construyen algunos seres humanos concretos, educadores en esos espacios. Entonces nos hemos encontrado con educadores en algunas escuelas que consideran que más importante que enseñar la tabla periódica o cuánto mide el pico Bolívar y el pico Colón en geografía, o cuánto, o cómo aprender de memoria la tabla del 7, construyen unos vínculos de afecto suficientemente fuertes con estos seres humanos y logran influir en su vida. Esto en medio de tensiones bastante fuertes que hemos venido encontrando en muchas escuelas con este tema de los manuales de convivencia. Recientemente hemos acompañado unos colegios en Bogotá donde precisamente están discutiendo el tema de los manuales de convivencia en relación con el tema de consumo de sustancias psicoactivas, y la tensión y hasta el conflicto es muy fuerte entre el cuerpo de docentes, el cuerpo de maestros, porque la mayoría de los maestros en todos los 4 colegios que hemos venido acompañando consideran que lo que se debe adelantar es una acción punitiva. Cualquier niño, niña, adolescente o joven que sea sorprendido consumiendo sustancias o participando en redes de microtráfico entre las escuelas debe ser inmediatamente expulsado del lugar, ¿sí? Sin consideraciones sobre historia de vida, sobre contexto familiar, contexto barrial, contexto social. Entonces, esto nuevamente para subrayar que los casos que hemos encontrado en escuelas, casos que han venido siendo documentados de experiencias de muchachos con problemas agudos, de problemas progresivos de consumo de sustancias psicoactivas, reciben una ayuda fundamental, muy importante, y un cambio evidente en su comportamiento cuando logran construir esos vínculos de afecto que son excepcionales, porque el funcionamiento habitual de la escuela impide que esto suceda. La carga administrativa de los maestros, la necesidad de dar cuenta por todas esas formalidades convencionales, la evaluación estandarizada, dificulta que eso se pueda dar, pero lo que vale la pena revisar con mucho detalle, y en el caso de las personas de este curso que están trabajando en escuelas o tienen vínculo de escuela, es intentar visibilizar esas experiencias que las hay de maestros que aún en ese tipo de contextos también comunes logran priorizar el vínculo de afecto. Un poco lo que planteaba
Alan Turing, él dice que la única forma de transformar las escuelas sería que en las escuelas fuera posible producir y circular afecto. Dice que el principal problema de las escuelas, sobre eso ha venido haciendo un trabajo bastante interesante de la interpretación de esa obra de Alan Turing, el maestro Gabriel Restrepo. Le recomiendo, si googlean a Gabriel Restrepo, hay un trabajo de él sobre el afecto y la escuela muy interesante, donde utiliza muchas referencias de Alan Turing y sobre la necesidad de pensar cómo intentar que las escuelas realmente puedan ser un lugar para producir afecto y circular afecto, que sería un camino fundamental para ayudarle más a todos esos seres humanos que están ahí, no solamente los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, sino también los adultos involucrados en el encuentro educativo en este espacio. Entonces, digamos, con estas ideas un poco rápidas e intentando hilar con lo anterior, también quiero referirme a algunos de los aspectos que planteaba ahora Susana, que afectan bastante los procesos de aprendizaje, y es el tema de los ritos, habituales de la escolaridad. Uno de ellos, por ejemplo, el de la evaluación. Y me imagino que debe ser un tema que en este momento es pertinente que ustedes, o que se reflexionen en el contexto de este curso, que entiendo que tiene evaluación, ¿sí? Y cómo evaluar, y cómo la evaluación puede realmente contribuir al proceso de aprendizaje. Ese es un tema que sigue siendo vigente. Por estos días está circulando mucho un documental que hizo este famoso documentalista norteamericano, Michael Moore, creo que se llama así, Michael Moore es que se llama. Él acaba de hacer, hace poco tiempo hizo un documental donde está comparando la educación escolarizada en Estados Unidos y la educación escolarizada en Finlandia. Y algo de lo que llama la atención cuando se mira con algún detalle las coincidencias y las diferencias es precisamente lo del tema de las prácticas de evaluación estandarizada. En Finlandia, las escuelas, la mayoría, entiendo que la totalidad de las escuelas hace tiempo abandonaron la evaluación estandarizada. No hay evaluaciones homogéneas para grupos colectivos de personas. La evaluación es un ejercicio que pasa mucho tal vez por esta noción que planteaba hace un rato de la pedagogía artesanal. O sea, la evaluación tiene que ver con un vínculo directo con cada persona involucrada en el contexto de aprendizaje, en el espacio de aprendizaje. O sea, no hay pruebas, no hay ejercicios estandarizados para poder evaluar. Y probablemente no conozco suficientes detalles de cómo se evalúa en este curso, pero probablemente este tema de la evaluación podría ser también un medio, una mediación, dicen alguna mediación pedagógica para que revisemos cómo evaluamos en nuestro trabajo cotidiano, en las organizaciones, en los proyectos a los que estamos vinculados, ¿no? Y ahí es donde me parece pertinente volver a retomar esa inquietud que planteaba hace un momento, cómo muchas de estas entidades, organizaciones, fundaciones, comunidades terapéuticas que trabajan con el tema del consumo abusivo de sustancias psicoactivas y que buscan caminos a esto, una de sus características es tener evaluaciones estandarizadas, criterios de evaluación estandarizadas, ¿sí? Voy a mencionar uno de ellos, por ejemplo, con una entidad que en este momento trabajo, insisten en esa entidad que uno de los criterios fundamentales para mostrar avance en el proceso de reducción del daño o de reducción del consumo de sustancias psicoactivas o de mejoramiento de vida de estos seres humanos es lograr alcanzar un trabajo remunerado. Y cuando empezamos a revisar eso con más detalle, encontramos que muchos de estos muchachos, en promedio de 25 años, ya han aprendido de tiempo atrás a conseguir recursos a través de acciones legales e ilegales, ¿sí? Pero el asunto es que cada vez que consiguen dinero, vuelven a la olla. O sea, el dinero es un medio para volver a la olla al consumo abusivo de sustancias psicoactivas. O sea que vale la pena
problematizar, por ejemplo, y lo estamos haciendo en esta entidad, esa idea que el muchacho que logra un trabajo remunerado es una evidencia suficiente que hay una mejora sustancial en su proceso de reducción del daño a través del consumo de sustancias psicoactivas. Y hay bastantes evidencias que dicen que no, pero son criterios de evaluación estandarizada que se vuelven útiles para poder mostrar resultados. Ya entiendo que eso es parte de lo del tema que también se va a tratar o se está tratando en este curso, y es cómo esos indicadores de desempeño, esos indicadores de resultado, pues a veces tensionan de tal manera estos procesos de acompañamiento que dificultan aún más poder hacer estas tareas de pedagogía artesanal o de vinculación más cuidadosa con cada uno de los seres humanos con los que trabajamos. Eso de la pedagogía artesanal me suena tan bonito porque dialoga muy bien con lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y de alguna manera el CIDIES nos propone eso. Busque maneras pedagógicas de hacer su proceso investigativo. Metámosle creatividad, metámosle al encuentro elementos que lo hagan más amorosito, más rico, más hecho en casa, ¿no? Más, menos preformateado y como con los resultados programados desde antes, ¿no? Entonces, nos da un horrible terror. Creo que ha sido parte del curso, a la gente más estructurada le ha costado más trabajo lanzarse como a conversar. Como que no estamos acostumbrados a conversar, como que conversar es para salir o ir con los amigos, pero no con la gente de las comunidades con las que trabajamos. Y pues ha sido muy bonito en los trabajos, ya verán, y aprovecho a los que están acá para decirles que yo sé que están ansiosos por retroalimentación, pero pues tendrán que entender, por un lado, que tengo 100 y pico de trabajos, pero por otro lado también que yo necesito la historia. Entonces yo estoy juntando todo lo que ustedes me mandan, más el cuadro de CIDIES, y sobre eso yo espero que en el presencial va a haber una retroalimentación mayor. Por ahí le he hecho algunos comentarios, pero lo que he encontrado es un gran miedo a hacerlo distinto, a salirse de la norma, a subvertir las metodologías y los temas que tenemos incorporados por profesión o por tiempo de trabajo. Y entonces ha sido bonito también ver que los que se han lanzado, en general, los resultados son buenos, ¿no? La gente, uy, qué increíble cómo se abrió la gente, mire lo que logramos. Entonces, si eso se logra incorporar en la forma de hacer, probablemente a largo plazo vamos a encontrar otras alternativas terapéuticas en la relación que no habíamos visto, ¿no? Entonces eso me parece importante como resaltarlo. Y un poco cuando Erwin decía, bueno, ¿qué es lo que no es el trabajo? Yo creo que el trabajo es muy importante, pero el trabajo con sentido. O sea, cuando yo entro a producir alguna cosa por producir, pero no estoy encarretado, no es un trabajo que me hace crecer como ser humano, no le encuentro, digamos, un prospecto de mediano plazo, que es lo que suele ocurrir con los traperos, las escobas, las bolsas de basura y demás tipos de trabajo que les ponemos, como las travestis peluquería, ¿no? O prostitución, como que están signados a cosas que es, entonces producir billete por producir billete, evidentemente termina en más consumo. Hacer inclusión social que tiene un sentido y que me rescata como ser humano, puede servir, no digo que en todos los casos, pero conocemos varios que sí, puede servir para estabilizarme y entender que me gusta tanto y entiendo tanto y me encarreta tanto lo que hago, que además de que me produce plata, me hace crecer y me hace sentir bien, pues no me emborracho esta noche porque mañana quiero estar a las 8 de la mañana. No, es como parte del proceso, como la recaída puede ser parte también del proceso, que sí, que se los fumó un día, bueno, lo fumó, venga, hagamos la reflexión de por qué, ¿no? ¿Qué nos hizo falta? ¿Qué detonó la cosa, ¿no? Para ir profundizando como en el hueco, que es de donde sale, digamos, la conducta adictiva que nos jala
o que jala a las personas hacia la desestabilización y pues bueno, esos huecos oscuros que conocemos que empiezan poquito y la gente se va para el fondo, ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿Algún comentario? Blanquita, usted que está por ahí, ¿usted cómo la ve con su comunidad indígena? Porque allá hay, en su trabajo me ha impresionado mucho todo el tema cultural, ¿no? De fuerza, o sea, la cultura indígena tiene una serie de cosas bastante direccionadoras así fuertes y de implementación de normas fuertes. ¿Cómo le resuena este discurso? He estado muy atenta. No me dejo ver porque estoy con una mascarilla. Eso sería eso sería subvertir la norma. Blanquita está en clase con su mascarilla. Bueno, les cuento que he escuchado atenta desde que entré. Venía de un resguardo de solucionar, no, de verificar una situación bastante compleja también, otro tipo de situaciones, pero alcancé a llegar al espacio. Hay, definitivamente yo vuelvo y lo recalco porque desde el inicio creo que lo he recalcado, hay una necesidad de que el que entre a trabajar con estas situaciones que tengan que ver con el consumo de sustancias, tenga su corazón bien grandote para dar afecto y para dar amor. Y asimismo tenga el suficiente criterio y la fuerza para explicarle a los demás, al que no entiende, cómo son estas situaciones, ¿sí? Debe ser, bueno, no debe ser, digamos, podemos llegar a ser profesionales, técnicos, bueno, desde cualquier área que se mueva cada persona, pero muy integral, conocer mucho antes de abarcar. Me parece que sí es necesario conocer mucho antes de abarcar las comunidades. No podemos llegar a ciegas. Sí se debe generar muchísima confianza en cada uno de nosotros. Si no tenemos esa confianza, no la podemos transmitir. En mis comunidades, sí, como le digo, uno tiene que tener muchísima fuerza. Creo que me ha servido mucho estar en muchos espacios de capacitación, aprender, me interesa mucho, por eso escuché muy atenta todo lo que ustedes estaban diciendo antes de intervenir, y si no es porque Susana me da la palabra, creo que hoy me quedo calladita. Pero es necesario capacitarnos, es necesario formarnos, es necesario creer en nosotros, creer que sí podemos ayudar y que sí podemos proponer. Nosotros tenemos una estrategia que se llama IEMSI, y esta estrategia nos ha permitido trabajar desde el amor, llegarle a la gente. Ahorita mientras yo estaba con ustedes, mi WhatsApp y mi Facebook están los muchachos conectados y no los abandono, así estoy ocupadita, un ratico les contesto, los mando a hacer perico, pero de cebolla y tomate, del que nosotros conocemos, ¿no? ¿El de ustedes es qué? ¿Café con leche? A menos mal aclaró, porque yo dije, uy, además también raspachina resultó la... Sí, los mando a que se ocupen de alguna cosa para alejarlos del deseo de ir a consumir. Y sí lo hemos logrado, creo que sí hemos logrado mucho. Blanca, ¿conoce una película que se llama Somos Guerreros? No, pero creo que la mencionó usted la vez anterior. Eso, se la recomiendo mucho porque es muy interesante esa película, es una película neozelandesa y es una película, a mí me interesa a veces el cine para eso porque, por ejemplo, los muchachos con los que trabajamos ahora, esos que estaban en el Bronx, que siguen ahora en el San Bernardo, en el Samber, como ellos les dicen, están poco dispuestos a leer textos escritos, están poco dispuestos a oír una charla, entonces el cine los atrae. Y este tipo de películas como Somos Guerreros, en 1 hora y 45 minutos es capaz de mostrar un relato muy interesante, complejo de violencias y consumos abusivos de sustancias psicoactivas y cómo recurriendo a los conocimientos ancestrales pueden asirse, valerse de ese referente para intentar ser conscientes de la situación en que se encuentran y la necesidad de transitar a condiciones de vida de mayor autocuidado y cuidado con los demás. Entonces,
les recomiendo a las personas que están como interesadas en ese tipo de material nuevamente esta película Somos Guerreros, y también entiendo que ya se nos acabó el tiempo de este encuentro, para pues, retomar ese concepto que estaba ahí como pendiente de tocar un poco más, el de la escolarización. Un poco en palabras del gran maestro Iván Illich, entendido escolarización como la reproducción de los paradigmas dominantes, como el del progreso, el de la industrialización, el de la especialización. Les recomiendo los materiales que fueron sugeridos para este encuentro, que tienen relación con el trabajo de Pedro García Olivo. Pedro García Olivo ha hecho parte de su trabajo con las comunidades en Chiapas, en México, con comunidades indígenas en África, con comunidades, comunidades gitanas en Europa, y algo de lo que él plantea es cómo la escolaridad, la escolarización y toda esta reproducción del paradigma dominante del éxito, el progreso, la especialización, la profesionalización, la industrialización, está generando también, digamos, hace una relación entre eso y las prácticas de consumo abusivo de sustancias en comunidades indígenas y en comunidades étnicas como las que describo. Entonces, les recomiendo también ese material que les propusimos ahí para estos temas digamos, de educaciones y aprendizajes. Y me refiero a lo que plantea Pedro García Olivo, y ahí hay un par de videoconferencias de él. Gracias, muchas gracias. Bueno. Debería regalarnos el link. Están en lo que tú mandaste. Los links están en novedades de la plataforma, donde venga, les muestro dónde para que... Sí, ese se los vi. Güey, pero dices es de la película. Sí. Pero es que eso sí, pues, ¿en qué se consigue la película? Yo te la mando, está en YouTube. Está en YouTube. Sí, Bueno, Somos entonces, Guerreros. él me lo manda y yo lo subo a la plataforma para que todos lo puedan mirar. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, pues, otro encuentro más con aprendizajes para reflexionar. A mí creo que el tema de la educación es uno de los temas fundamentales, porque como decía, yo creo en eso. Yo no soy tan radical como él en algunas cosas, porque yo creo que se necesita cierta estructura, pero yo sí creo que la escuela es de lo peorcito que tenemos. O sea, que la escuela nos hace un daño feroz en términos de matar la creatividad, de normalizar los niños en una camisa de fuerza, que lo que hacen, bueno, entre la familia y la escuela estamos haciendo mucho daño, es cierto, pero la escuela es donde pasan los niños la mayor cantidad de tiempo de sus días, ¿no? Allá están, además los votamos para que los eduquen allá, ¿no? Y no nos preguntamos y andamos luchando porque muchachos que son libres, que son almas libres, porque con frecuencia encontramos que esos que son expulsados son los creativos, la gente con el alma así conectada con cosas espirituales. Y eso, pues no, ovejas, necesitamos ovejas, todo el mundo caminando, marchando, y no, ¿qué va a consumir? Ni qué va, no, usted se comporta, ¿no? Entonces, también cuando o cuando la gente del Bronx, por ejemplo, le dice a Peñalosa, no, yo no quiero un albergue, yo prefiero la calle. O sea, ese tema de la dignidad, ¿no? De que entonces, y a los niños, a los muchachos los queremos embutir en internados para que se mejoren, en manos de terapeutas que a veces no son los más amorosos, ¿no? Entonces también tenemos como desde este punto de vista que cuestionarnos qué es lo que les ofrecemos y hacia qué normalización es que estamos proponiendo, ¿no? Queremos ovejas, queremos seguir reproduciendo este berraco sistema que nos come el alma, o queremos empezar a meterle dinamita a algunas de las cosas que mantienen el sistema. El otro día lo decíamos, a nosotros nos tocó la época de sembrar, probablemente los cambios que veremos no serán muchos, pero bueno, es un momento histórico importante en términos de construir otras cosas, y la pedagogía, la educación, los medios que utilizamos para formar, para informar, son importantes. Entonces, cuestionarnos desde dónde nos paramos ahí
eso es sano, es bueno y nos mueve un poco del paradigma. Anita, ¿querías decir algo ya para cerrar? ¿Se escondió? No, quita la cara, socorro. Bueno, chicos y chicas, ahí seguiremos conversando. Acuérdense que el seminario del próximo lunes es sobre habitantes de calle. Va a estar con nosotros el maestro López de Mesa, que es un habitante de calle, literato maravilloso, Ingrid Morris, la hermana de Holman Morris, que es una antropóloga que sabe mucho del tema. Y vamos a hablar un poco del concepto de salud y habitabilidad en calle. Anita, ¿va a decirnos algo? No. Ah, bueno. Bueno, entonces, pues que descansen, que duerman. Nos empezamos a ver mañana en los espacios integradores y bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Erwin, por... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y que descansen. Muy interesante el seminario. Chao. Chao.